realmente estamos nosotros muy contentos de poder por primera vez hablar pues, ante ustedes y bueno, hemos tenido el privilegio de ser delegados el día de hoy para hablarles de un tema que está muy de moda, ¿no? El estrés, ¿no? Creo que es una de las, podría decirse que es una de las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Prácticamente todo hoy en día nos produce estrés, ¿no? Entonces vamos a ir mirando un poco qué es el estrés, qué impacto, qué cosas causa en la vida de las personas, qué estudios hay acerca del estrés y finalmente vamos a ver, digamos, cómo el Señor en su palabra nos dice que debemos manejar el estrés, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco viendo un poco la parte científica, un poco la parte de algunos estudios y algunas estadísticas que hay acerca del estrés para ir entendiendo un poco más de qué estamos hablando. Pero ante todo, vamos a tener un versículo como un versículo lema, por decirlo así, de esta charla, que es Mateo 6:27, ¿vale? Este versículo nos habla y dice lo siguiente, si quieren pueden buscarlo conmigo para que lo podamos leer todos juntos. Dice Mateo 27 en la versión Reina Valera 60, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo representa más o menos 30 centímetros. Entonces, ¿quién, por más que se afane, por más que se preocupe, dice la Biblia, podrá añadir a su estatura un codo? En la versión Nueva Versión Internacional es un poco más explícito y dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Es decir, por más de que nos afanemos, por más de que nos preocupemos, alguno de nosotros puede cambiar algo que es incambiable, como su estatura o como el tiempo, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Se preguntaría uno, ¿por qué nos afanamos todo el tiempo? ¿Por qué nos estresamos? Si por más cosas que hagamos no nos es posible cambiar cosas que son incambiables. Entonces, se me bloqueó esto allí. Ok, entonces, sin embargo, hay que decir también que el estrés es algo inevitable, ¿vale? El estrés es algo que está prácticamente presente en todas las actividades, las circunstancias de nuestra vida. Entonces, el problema no es que exista el estrés, porque efectivamente las situaciones y ciertas circunstancias producen estrés. El problema es cuando el estrés llega a unos niveles demasiado altos, en donde incluso llega a afectar nuestra vida de forma física, mental y emocional. Es en ese punto, cuando el estrés supera ese nivel, donde empieza a ser un problema y donde empezamos a tener problemas con los demás, inclusive empezamos a herir a las personas que nos rodean. ¿Okay? Pero entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es el estrés? ¿Vale? Realmente el estrés se define como, es un sentimiento, es eso que usted siente cuando usted está puesto o está bajo presión. Es eso que usted siente, digamos, aquí por dentro de su cuerpo que lo angustia y que lo hace sentir preocupado, justo cuando usted está en un momento de presión, ¿vale? Entonces, estas son unas definiciones que encontramos del estrés. Dice que el estrés es la presión externa que nos causa tensión física, mental o emocional. Otra definición dice que es una presión negativa que provoca angustia, peligro o incluso un colapso nervioso. Si el estrés no se maneja adecuadamente, puede llevar a la persona inclusive a tener un colapso nervioso, un shock, un desmayo o una cosa así por el estilo. Y también dicen que es una presión positiva que produce motivación y movimiento. Vamos a ver más adelante que el estrés, hasta cierto punto inclusive, tiene un lado positivo, ¿vale? El estrés normalmente es el que también nos lleva a hacer cosas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tiene un lado positivo, pero mal manejado son más digamos, las cosas negativas que tiene el estrés. Ok, entonces, definitivamente el estrés es algo inherente al ser humano
es algo que no podemos hacer que desaparezca, siempre vamos a estar sujetos a situaciones y circunstancias que nos producen estrés, ¿sí? El problema, digamos, o el pecado, o el problema no está en sentir estrés, ¿sí? El problema está en la forma en la que nosotros reaccionamos, en la forma en que nosotros manejamos ese estrés, ¿sí? Porque, como les digo, es imposible evitar sentir estrés. El problema es no saber manejarlo. Pero también la forma en que usted maneje el estrés, en que usted controle el estrés, es aquello... La forma en que usted maneje el estrés, esto muestra su madurez espiritual y su nivel de comunión con el Señor. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que define si el estrés es un problema o no es su actitud frente al estrés. Ahora, vamos a ver un poco las cosas o síntomas por los cuales usted puede darse cuenta o puede identificar si a lo mejor usted está pasando por un momento de estrés, ¿no? Hay diferentes digamos, síntomas o características que a lo mejor usted se va a ver identificado en algunas de ellas y le pueden ayudar a identificar si usted está sintiendo o ha sentido estrés en algún momento. Por ejemplo, el primero es: se me hace difícil relajarme. ¿Siente usted a veces que como que por más que usted intente y esté en algún sitio quizás tranquilo o algo, como que no se puede relajar, como que siente tensión, como que siente, probablemente es porque usted tiene algo que está causando estrés en su vida, ¿sí? O siento tensión en el cuello y hombros. ¿Quién de nosotros cuando ha estado trabajando o estudiando o haciendo alguna actividad a veces siente como que necesita un masaje, ¿no? Probablemente es porque usted tiene estrés. Entonces el estrés hace que sus músculos incluso se recojan y se le formen nudos aquí en la espalda. Eso puede ser un síntoma de que usted tiene estrés. También dolor de espalda, ¿no? A veces nos duele la espalda y tú no encuentras una explicación racional. Tú dices: pero si yo no me he pegado, no me he golpeado, no me he caído, no he hecho alguna fuerza, pero me está doliendo la espalda. Puede ser debido al estrés. Por ejemplo, lo mismo, siempre estoy cansado y desganado. Hay gente que anda siempre con el ánimo abajo, como sin energía, como que todo le da pereza, y puede ser también efecto del estrés. O personas que también a veces sufren mucho de indigestión. Yo conozco amigos o compañeros que se incapacitan con mucha frecuencia en la oficina. O sea, casi que por semana o cada 2 semanas tú te enteras que alguna persona está incapacitada y dices: pero esta persona como que sí se enferma, como que sí cada rato está incapacitada. Y puede ser que esta persona tiene mucho estrés y el estrés se manifiesta a veces en cuestiones físicas o en enfermedades. Por ejemplo, lo mismo, el siguiente: con frecuencia tengo diarrea o estreñimiento. Inclusive estudios han demostrado que inclusive puede ocasionar este tipo de dolencias. La úlcera, principios de úlcera. Muchas de las personas que desarrollan úlcera o gastritis es debido al estrés, y ese estrés hace que la persona tenga malos hábitos alimenticios y por ende desencadene un problema de orden gástrico. Y uno de los más típicos es no poder dormir, ¿no? El estrés a veces causa que no nos podamos ni siquiera desconectar del trabajo ni de lo que tengamos que hacer, y usted aún dormido sueña o piensa con esa situación que al otro día tiene que resolver, y eso hace que usted no pueda dormir. Creo que no hay de las cosas más feas que produzca el estrés que esta, que usted no pueda dormir, porque si hay algo desde mi punto de vista placentero y rico es poder dormir. Bueno, ahora con la bebé es un poco diferente, eso ha cambiado, pero mientras uno pueda dormir, qué bueno poder hacerlo, digamos, de una forma agradable, ¿no? Hay otro síntoma, es rechino los dientes de noche. Es curioso, ¿no? Hay personas, incluso a mí me pasó una vez que fui a una cita odontológica y la doctora me dijo: oye, tú por la noche como que estás rechinando, ¿es esto que cierras los dientes con mucha fuerza? Yo no me había percatado, ellos sí lo saben por algunas cosas que ven en tus dientes. Me recetó un aparato como para evitar esto, pero ahora que vi esto entendí que a lo mejor se produjo porque yo estaba teniendo mucho estrés en ese momento. Entonces es otro de los síntomas.
soy muy susceptible a los catarros y virus, lo mismo que les comentaba, o sea, el estrés incluso llega a bajar tus defensas, entonces fácilmente te enfermas de gripa, te coge cualquier virus, etc. Entonces vemos que el estrés es peligroso no solo porque afecta a nuestra parte emocional, mental, sino que incluso nos afecta a nuestra parte física. Lo mismo, alergias o asma, también la persona puede desarrollar alergias a muchas cosas, a comidas, a ciertos elementos externos como, no sé, el polen o otras cosas por el estilo. Otra forma en que la gente canaliza el estrés es a través de la comida. Entonces mucha gente suele, para calmar la ansiedad y el estrés, comer demasiado, y esto genera problemas como obesidad y problemas de azúcar, etc. Otro problema que es al contrario es que la persona puede inclusive irse al otro extremo, que es perder peso, por lo mismo, por desórdenes alimenticios. La persona no come, digamos, no anda con desaliento y demás, entonces baja de peso. Otro, manos frías y sudorosas. Esto es cuando la persona es muy nerviosa, digamos, teme hablar mucho en público y este tipo de cosas, pues la persona somatiza el estrés en manos sudorosas, frías, etc. O otras personas les falta el aire. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento de mucha tensión usted siente como que se le va el aire, como que le hace falta el aire para respirar, inclusive se puede llegar a desmayar. Puede ser por culpa del estrés. Otro es, mi pulso es acelerado, lo mismo, el estrés hace que usted se angustie, se acelere, digamos, se llene de nervios y le puede generar un problema. Y lo mismo, generalmente anda usted nervioso y desasosegado. Como vemos, son una cantidad de síntomas que muy seguramente, estoy seguro que muchos los hemos sentido, y podemos asociar todos estos síntomas con momentos de estrés. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora un punto, algo que podemos llamar los estresadores. Es decir, vamos a ver un poco qué son esos momentos o esas situaciones que nos producen estrés, ¿vale? Los anteriores eran los síntomas de que usted tiene estrés. Ahora vamos a ver qué elementos o qué situaciones producen estrés, para que usted trate un poco de ubicarse e identificar, a lo mejor de todos estos que yo le voy a nombrar, cuáles son los que usted actualmente le están causando estrés en su vida, ¿sí? Entonces, el primero de ellos y uno de los más comunes son los cambios. Cualquier cambio que usted experimente en su vida, en cualquier ámbito, normalmente produce estrés. Por ejemplo, los jóvenes, cuando terminan el colegio, por ejemplo, y van a ingresar a la universidad, ese cambio genera estrés, porque la persona no sabe con qué se va a encontrar, no sabe si está seguro de lo que va a estudiar, no sabe con qué compañeros se va a encontrar, etc. Y esto produce estrés. Otro cambio, por ejemplo, el que está soltero y se va a casar, produce estrés, ¿no? Que preparar la boda, que si estaré tomando la decisión correcta, qué va a pasar, etc., produce estrés. Que si usted está en un trabajo y se cambia a otro trabajo, produce estrés. O sea, cualquier cambio generalmente produce estrés, ¿sí? Otro cambio es, por ejemplo, la muerte de un ser querido o la llegada de algún miembro nuevo o un integrante de la familia, ¿sí? Cuando muere un familiar o muere una persona amada, por supuesto que se genera en nosotros un dolor muy grande, y eso normalmente se convierte en estrés. Usted está triste, está de mal genio, está con la vida, desanimado con la vida, eso genera estrés. O también la llegada de un nuevo integrante. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos con la bebé, a pesar de que es una alegría, una felicidad, por supuesto que en su momento produce estrés, ¿no? El no saber qué va a pasar, cómo la tenemos que cuidar, qué tenemos que hacer, cómo vamos a manejar esta nueva situación en el hogar. Todo esto genera estrés. También los desastres naturales, ¿no? Pues imagínense ustedes un terremoto, un tsunami o algo por el estilo. Pues probablemente si nos viéramos en una situación de estas, por supuesto que vamos a sufrir de estrés. Nuevas responsabilidades, sea en el trabajo o en la iglesia. Cuando usted está en un ministerio o cuando está en su trabajo y le asignan algunas funciones nuevas, es normal, natural que usted sienta estrés, porque es un reto, es algo que usted no viene haciendo y que tiene que ahora empezar a ser responsable por ello, y es natural que usted sienta estrés.
el tener que tomar decisiones, ¿no? Esto también genera mucho estrés. Por ejemplo, cuando usted se ve enfrentado a tener que decir, hago esto o hago lo otro, compro esto o compro esto otro. Este tipo de decisiones, así usted está hablando de algo bueno, algo positivo, el simple hecho de tener que tomar una decisión entre algo u otro, esto le genera estrés. Hay otro tipo de decisiones que es, por ejemplo, tener que decidir entre dos cosas que nos parecen igual de atractivas. Esto es curioso porque uno pensaría, si hay algo que me gusta, algo que me parece agradable, atractivo, ¿por qué me puede generar estrés? Pero viéndolo de la siguiente manera, es cierto. Por ejemplo, si usted dice, me compro, por decir algo, este carro azul que me gusta, o me compro este carro verde que también me gusta. ¿Sí? Ambas cosas me gustan, ambas cosas me parecen atractivas, pero usted no sabe por cuál decidirse y eso le genera estrés. ¿Sí? O viéndolo, los jóvenes, por ejemplo, me gusta esta chica, ¿sí? Pero no es cristiana. Y me gusta esta chica que es cristiana, pero no es tan bonita. O sea, tiene usted que tomar algún tipo de decisión y eso le genera estrés. ¿Sí? También tener que elegir entre dos opciones que no nos gustan. Entonces vamos al lado opuesto, por ejemplo. Un ejemplo de esto es, por decir algo, usted dice, ¿vendemos la casa o seguimos endeudados? O sea, ninguna de las dos quisieras tener que tomarla, ni vender la casa ni seguir endeudado, pero hay que tomar una decisión. Ese tipo de decisiones normalmente son muy difíciles de tomar y generan muchísimo estrés. Hay otro estresador que es tener que escoger algo bueno pero que tiene su lado malo. Esto es un poco curioso. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, voy a comprar algo, es más caro, pero dura más. Entonces tienes que elegir entre pagar más, pero obtienes algo bueno, o comprar algo más barato, pero que es malo. Entonces tienes ese dilema y este tipo de decisiones a las cuales seguramente todos los que estamos aquí nos hemos enfrentado en algún momento generan estrés. Y por último, bueno, otro tema es los problemas. Obviamente el tener cualquier tipo de problema, sea familiar, con algún compañero, problemas de dinero, problemas de salud, desde luego que nos genera estrés. Es imposible no sentir estrés ante un problema. Otro estresador muy común, aunque no tanto aquí en Alemania, porque por la cultura y demás no escucho demasiado ruido, ¿vale? O sea, no es muy común, pero en nuestros países, seguramente en Latinoamérica sí que lo hemos sentido muchísimo más, y es el tema de los ruidos. ¿Sí? ¿A quién no le molesta un ruido estridente en el vecino, que ponga el vecino, o el vecino que esté taladrando para instalar algo en su casa, o una construcción que estén haciendo en su barrio, etcétera? Todo tipo de ruido normalmente genera estrés. Hay gente muy sensible a los ruidos, otra no tanto, y creo que aquí en Alemania son bastante sensibles, ¿no? Aquí entiendo que si haces un ruido muy alto después de ciertas horas, hasta la policía te llega. Y a lo mejor es porque la gente anda muy estresada, la gente le estresa mucho los ruidos. Hay otro estresador que es la gente fastidiosa. Con esto no quiero decir que tengamos que no sé, que rechazar las personas o aislarnos, pero es cierto, y usted tiene que tenerlo claro, que hay personas que su actitud quizás a usted le estresa, ¿sí? Hay personas con las que usted seguramente habla o comparte y usted siente, y a veces sin explicación, usted siente que le estresan, quizás su forma de hablar, su forma de ser, su forma de vestir, y esto nos genera estrés muchas veces, ¿sí? Entonces también hay personas que tienen la capacidad con su actitud, con sus palabras, de estresarnos, y eso es una realidad. Hay otro estresador que son expectativas irreales. ¿Sí? Cuando usted se fija una expectativa, un objetivo demasiado irreal, y al final cuando no lo consigue, pues por supuesto que se puede frustrar. ¿Sí? Si usted tiene en su vida unas expectativas de lograr cosas demasiado irreales, demasiado elevadas, que usted no va a poder alcanzarlas, pues al final si no lo logra se va a frustrar y se va a estresar. Otro estresador muy común hoy en día por el tema del consumismo y el capitalismo es la presión de los iguales, ¿no? La típica cuando estás con amigos o algo y alguno sale con el último teléfono de última tecnología,
o cuando algún amigo se compra el carro último modelo. Y entonces esa presión de que mi círculo de amistades ellos compraron lo último y yo no lo tengo, eso te genera estrés, porque tú quisieras también poder quizás ser el que esté diciendo que compró lo último que hay en el mercado, ¿no? Entonces a veces comentarios de tus mismos amigos como, hey, ya te compraste el último Samsung Galaxy no sé qué, o el último iPhone no sé qué, y esto nos genera estrés porque a veces no podemos, físicamente no podemos hacerlo, pero nos estresamos. Los defectos físicos. Esto es un tema pues obviamente fuerte porque claro, cuando se trata de un defecto muy notorio, es normal que la persona sienta estrés y se frustre, y más que todo sienta estrés por no poder cambiar esta situación. Los traumas, cualquier tipo de trauma que usted haya tenido de la niñez, por alguna experiencia negativa que haya vivido y demás, que haya marcado su vida, seguramente en algún momento en el tiempo vuelve a salir convertido en forma de estrés, ¿sí? Las enfermedades también, cuando a veces nos da alguna enfermedad de estas crónicas o alguna enfermedad molesta o que nos genere mucho malestar, también nos estresa. Y por último, también hay que decir que lo que para algunos es estresante, para otras personas puede que no. Entonces usted también tiene que ser un poco tolerante quizás y saber que lo que a usted le estresa de pronto a otra persona no le estresa y viceversa. Por ejemplo, hay personas que les estresa mucho viajar, ¿sí? Y no les gusta subirse a un avión, no les gusta trasladarse, como hay otras personas que les encanta viajar. Entonces usted tiene que entender que hay cosas que a usted le pueden estresar que a otra persona no, y sencillamente pues respetar quizás los gustos de esta persona y no estresarse por eso. ¿Okay? Entonces estos son muchas, la mayoría de casos que pudimos encontrar de situaciones en las que uno puede, o situaciones que me pueden ocasionar estrés. Lo importante es, si usted ha detectado de alguna de este listado que yo le he dicho, que es algo que le está causando estrés a usted, estrés en su vida, pues tiene que tratar obviamente de trabajar sobre esa área y tratar de pedirle a Dios que le ayude a combatir y a controlar esa situación y no que esa situación esté por encima de usted. Eso vamos a ver más adelante cómo el Señor nos dice que tenemos que hacer. A ver, entonces, hay un estudio que realizaron dos psiquiatras en el año 1967 y ellos son dos psiquiatras, son Holmes y Ray. Ellos desarrollaron un estudio con 5.000 pacientes, con las historias clínicas de 5.000 pacientes, y este estudio arrojó como resultado que las personas que habían sido sometidas a niveles más altos de estrés por diferentes circunstancias tenían más propensión a enfermarse o más dificultad en recuperarse. Entonces ellos definieron en ese estudio que hicieron algo que se llama la escala del estrés, o también llamada la escala del estrés de Holmes y Ray, ¿sí? Entonces esta escala lo que hace es determinar que los eventos estresantes pueden inclusive llegar a causar enfermedad. Y otros estudios siguientes o posteriores han confirmado que esto es así, que la persona que tiene mayores niveles de estrés tiene más propensión a enfermarse o más dificultad en recuperarse de una enfermedad. Entonces yo les voy a contar un poco estas situaciones particulares que ellos encontraron, que son aquellas situaciones que generan más estrés en nosotros. Entonces, ellos definieron una escala de 300 puntos, es el máximo. Si una persona, si una persona tiene más de 300 puntos en esta escala, tiene un riesgo muy alto, más del 80% de contraer alguna enfermedad. Si la persona está entre 150 y 300 puntos, tiene un riesgo intermedio, un 50% de contraer alguna enfermedad, y si está menos de 150 es una persona que tiene un riesgo bajo, un 30% o menos de contraer alguna enfermedad. ¿Sí? Estamos hablando de puntos, digamos, de estrés. Entonces yo les voy a contar un poco, o les voy a decir un poco algunas situaciones puntuales y el puntaje que según el estudio de estas personas
le asignaron a cada una de estas situaciones para que usted vea más o menos qué tanto nivel de estrés está manejando. Por ejemplo, la muerte del cónyuge, dice que la muerte del cónyuge genera en la persona aproximadamente 100 puntos de estrés. O sea, cuando muere su esposo o su esposa es una situación muy fuerte, muy dramática, y generalmente aporta 100 puntos de estrés. El divorcio, por ejemplo, aporta solo 73 puntos, aunque es alto también, pero aporta menos que cuando su cónyuge muere. Aporta 73 puntos. Por ejemplo, la encarcelación, que una persona vaya a la cárcel, 63 puntos. La muerte de un familiar cercano, 63 puntos. Una lesión, por ejemplo, que usted tenga una enfermedad personal, 53 puntos. El casarse genera 50 puntos. O sea, que algo que aparentemente es tan bonito y tan lindo como casarse y formar un hogar, genera estrés, genera 50 puntos de estrés. Que usted lo despidan del trabajo, 47 puntos. Algo curioso, dice aquí, reconciliación matrimonial, 45 puntos. ¿Por qué? Se queda preocupado, que a lo mejor muere. Seguramente. Entonces es interesante, ¿no? Por ejemplo, un embarazo no deseado, 40 puntos. Dificultades o problemas sexuales, 39 puntos. Incorporación de un nuevo miembro de la familia, 39 puntos. ¿No? Cambio de situación económica, 37 puntos. Cambio de trabajo, 36 puntos. Mala relación con su esposa o con su cónyuge, 35 puntos. Dice que un embargo por crédito o hipoteca, 30 puntos. Un hijo o una hija que se van del hogar, 29 puntos. Problemas legales, 29 puntos. La esposa pierde su trabajo o el esposo pierde su trabajo, 27 puntos, etc. Entonces, ellos le asignaron un puntaje a cada una de estas situaciones. Entonces, póngase a mirar usted que de casualidad de pronto usted tiene en un mismo momento 2 o 3 de estos eventos. Imaginen que pierde su trabajo, que al poco tiempo muere su padre, su madre o su esposo, o su hija resulta en embarazo, y todo se le junta. Si usted suma los puntajes, quizás está superando más de los 300 puntos. Entonces, si usted no maneja en ese momento, o no aprende a depender de Dios, del Señor en ese momento, simplemente usted puede colapsar, puede tener un colapso nervioso y quizás puede volverse hasta loco. Hay muchas personas que por un momento tan fuerte de estrés o depresión, como decimos en Colombia, se le salta la aguja, o sea, pierde todo y tienen que irse a una clínica de reposo y tienen que medicarla, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de este estudio, pues ellos determinaron estas escalas y me pareció muy interesante comentarlo porque hay cosas que usted probablemente hace regularmente en su vida y no se está dando cuenta que le están generando estrés, que son temas que generan estrés y que si usted no los maneja, pues como les digo, le puede llegar a ocasionar problemas en su cuerpo inclusive. ¿Ok? Entonces, ahora entonces, Entonces, ahora a partir de este momento vamos a ver luego de todos estos síntomas, causas, estresadores, etcétera, cómo tenemos nosotros que empezar a través de nuestra vida diaria o nuestra comunión diaria con el Señor, a empezar a controlar y a manejar estas situaciones de estrés. Para eso va a venir mi esposa a explicarles un poco esta parte. ¿Okay? ¿Qué estrés hay que hablar? Sí. Bueno, como les decía mi esposo, para nosotros es un privilegio y una alegría poder hablar de este tema, más aún cuando Dios ha tocado nuestra vida en este tema. ¿Por qué hablar los dos del estrés? ¿Por qué venir los dos y hablar alguien de la parte teórica? Quizás la pastora que es psicóloga tendría muchísima más literatura del por qué hablar del estrés desde el punto de vista psicológico teórico. ¿Y por qué hablarlo ahora desde el punto de vista espiritual? Nosotros pasamos por un momento, pues yo pasé por un momento de estrés muy fuerte, hasta el punto que le dije a Jairo, no voy más, dejo todo y me voy. Y poder entender el proceso de Dios en mi vida me permite estar hoy hablando. Yo le decía a la pastora, uy pastora, a la próxima voy a escoger mejor el tema para hablarlo, porque Dios me confrontó. Y yo no sabía por lo que iba a pasar.
no sabía las situaciones a las que me iba a enfrentar. Esto fue hace 8 meses, pastora, cuando la pastora me dijo, Moni, ¿quieres participar del Foro de la Vida? Claro, pastora, quiero participar. ¿Qué tema quieres? Le dije, pastora, déjeme oro y miro qué tema quiero hablar. Le dije, Señor, ¿qué tema quieres? Yo le dije, hablemos del estrés. Y en ese momento estaba muy tranquila, no tenía estrés, no había entonces dije, bueno, hablemos del estrés. Pero Dios nos confronta y gracias a Dios tenemos un Dios vivo que nos saca de las situaciones adelante. Entonces, como lo decía mi esposo, evitar el estrés, o como les decía, evitar las situaciones anteriores, todo lo que explicó mi esposo, realmente es casi imposible. Es imposible no evitar estresarnos por el clima, por la situación económica, por el trabajo, pero debemos aprender a manejar. Pensemos en que nosotros estamos acá, que las situaciones estresantes, más que el estrés en sí, los estresores, como los llamamos nosotros, vienen y nos atacan. ¿Y en dónde está el nivel nuestro? ¿Dejamos que el estrés se posicione sobre nuestra cabeza o podemos mantenerlo bajo nuestros pies y tomar posesión de la situación? Pero realmente esto no es fácil. No es fácil decir yo manejo el estrés, no es fácil decir, ay no, a mí las situaciones no me afectan. De la mano de Dios podemos hacerlo y vamos a revisarlo. ¿Por qué decimos que el estrés es monstruo o motivador? Preguntémonos, para mí, en mi vida, el estrés es un monstruo o un motivador. ¿Cuándo es un monstruo? Cuando está por encima, cuando las situaciones me dominan, cuando no puedo con lo que estoy llevando. ¿Y cuándo es un motivador? Cuando eso que siento adentro, como esa adrenalina, me dice, hoy conquisto el mundo, hoy aprendo este idioma, hoy conquisto ese trabajo, hoy me gano esta entrevista. ¿Cómo está haciendo el estrés en nuestra vida? ¿Un monstruo o un motivador? Yo les hago una pregunta, ¿usted está a punto de perder el control? Hay personas que por el estrés se sienten que ya no pueden más, que van a perder el control. Sienten que si añaden más presión a sus actividades perderá el dominio propio, que es ese dominio propio que ya la forma como estoy viviendo no solo me está afectando a mí, sino a las personas que están a mi lado. El estrés puede ser un monstruo, vuelvo y lo digo, pero también puede ser una motivación. Nos gustó mucho cuando estábamos preparando el bosquejo con mi esposo, lo que habló Hudson Taylor, que es un misionero inglés, pionero del Evangelio en la China, y dijo, no es tan importante lo grande de la presión, sino de dónde viene. Mientras la presión no se interponga entre mi Salvador y yo, sino que me acerque más a Él, entonces a mayor presión, mayor será mi dependencia de Él. Yo leía esto y decía, wow, qué madurez espiritual poder decir, tengo tanta presión sobre mí, pero no me importa porque Dios tiene el control de la situación. Es fuerte, pero a eso es lo que le pedimos, Señor, ayúdanos que a pesar que las circunstancias sean fuertes, a pesar que el estrés sea muy grande, pueda decir, no me importa, porque a mayor presión, mayor mi dependencia de Él. ¿Puedes cambiar? Gracias. Definitivamente todos tenemos situaciones que nos generan estrés. Hay personas que quizás lo reflejan más, lo reflejan menos, pero en nuestro día a día llegan esos estresores que afectan nuestra vida. Pero ¿cómo podemos hacer o qué debemos hacer para que este estrés no nos controle? Y ese es el punto al que hoy queremos llevarlo y en el cual el Señor está trabajando en nuestras vidas, y es lograr que el estrés no nos controle, porque cuando el estrés nos controla, nuevamente tiene implicaciones físicas y emocionales. Primero, tenemos que estar por encima de las situaciones que nos producen estrés. Esta lista, que aunque a veces hay cosas que dicen, no, eso no va conmigo, o pueden dar risa, identifiquemos. A veces digo, oiga, yo no puedo descansar, así esté en un lago, así esté en mi cuarto, así esté haciendo lo que esté haciendo, no puedo descansar. Identifiquemos porque siempre estoy enferma, porque siempre estoy débil. Cuando logramos identificar qué situación está generando el estrés en nuestra vida, podemos empezar a trabajar ese estrés de la mano del Señor. Entonces, primero debemos identificar situaciones que nos están generando estrés, identificar esos estresores, y con lo que les decía, gracias a esta predicación pudimos empezar también nosotros a trabajar y a enfatizar en lo que ya hemos venido, en lo que Dios ha venido haciendo. Segundo punto, tener la situación bajo mi control. Tener la situación bajo mi control puede sonar, yo puedo, yo soy, pero nosotros no somos suficientes. Dios nos dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas,
mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y en la nueva versión internacional dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Qué sabio es el Señor cuando dice, no dejaré que nada me domine. Él nos dice, no dejes que nada te domine. Nosotros estamos en un mundo en donde dicen, y la gente a veces le da risa, y esta semana molestamos con algo, que estrés el buen, que estrés la predicación, que estrés. Y a veces nosotros nos metemos tanto en la palabra que nos olvidamos, como dice el Señor, las palabras tienen poder. Y nosotros nos vivimos atando con él. ¡Qué estrés! Me quedé del lugar. Por 10 minutos que tienes que esperar, pues ora en esos 10 minutos. Si te gusta leer, ora en esos 10. Pero nosotros en nuestro día a día estamos metidos en ese mismo ritmo, en ese afán que tiene el mundo. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Y todo es eso, ¡qué estrés! Y Dios me dice, no dejaré que nada me domine. El tercer punto es, Jesús, al igual que nosotros, se enfrentó a situaciones estresantes. Tuvo que decidir entre obedecer a Dios o hacer su voluntad. El mejor ejemplo de cómo manejar el estrés es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más sino Él? Que lloró, que se sintió solo, que se sintió abandonado y que también se sintió estresado. ¿Cuántas situaciones no nos muestra Él a través de su palabra de esto? Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cómo procesó mentalmente Jesucristo la situación de Getsemaní? Ese momento tan crucial en que saber que iban a llegar por Él, que tenía que morir por nuestros pecados, que iba a sufrir, que iba a sentir dolor, que iba a estar solo. Pensemos en esa situación tan fuerte que el Señor Jesús tenía que vivir por amor a nosotros. Aunque Él sabía que pronto sería arrestado y llevado a la muerte, aceptó la soberanía de su Padre y puso su confianza en el que controlaba la situación por completo. Les invito a que busquemos Marcos 14:36, que dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Qué punto tan interesante como el Señor nos muestra, y es a lo que quiero llevarlos en esta noche que entendamos, y puso su confianza en el que controlaba la situación por completo. A pesar que Jesús no, pues humanamente decir, me voy a una cruz, me va a doler todo. Por Dios, somos humanos, y a Él le dolía, pero Él obedeció. Y que fue lo más importante, puso su confianza en el que controlaba la situación por completo. Hay momentos en que definitivamente nosotros decimos, yo puedo controlar esto. Sí, yo puedo controlar el estrés que me ocasiona hablar en público, yo puedo controlar el estrés que me ocasiona un cierto examen. No puedes solo. Necesitamos bajarnos de ese yo y aceptar que el Señor controle la situación. De lo contrario vas a seguir en la misma lucha y en la misma lucha, y es una bola que cuando la ves es de este tamaño y ya no puedes manejar. En segundo punto, ¿cómo expresó Jesús sus emociones? Aquí empezamos a ver cómo el estrés tiene una parte emocional y más adelante cómo tiene una parte física. Jesús siempre emitía sus emociones. Vea qué punto tan importante en Juan 11:35, más adelante lo revisamos, y al enfrentar la cruz expresó sus sentimientos a través de la oración. Él admitió que deseaba evitar la muerte, por eso pidió a su Padre que le impidiera pasar por ese angustioso momento, pero aún así se mantuvo sumiso a la voluntad de su Padre Celestial. Es la muestra más grande de amor que podemos ver. Y aquí dice, Jesús aceptaba sus emociones. ¿Cuántas veces tenemos ese problema? ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, gracias! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué no decir, no con todo el mundo? Tal vez tu corazón no se hable con todo el mundo, pero pues, mira, sí, estoy mal, tengo este problema, ora por mí. Aceptemos que a veces tenemos situaciones en las que no somos capaces de afrontarlas y necesitamos ayuda. En Lucas 22:41-42 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué hermoso lo que el Señor dice. Por amor a nosotros aceptó el sacrificio en la cruz y poder decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Llevemos las situaciones estresantes y recordemos lo que Dios nos dice en su palabra. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quizás las situaciones de estrés que usted esté viviendo en este momento es porque Dios quiere pulir su carácter, es porque Dios quiere que usted crezca en algo, pero tengamos presente
cuando usted está aquí y con la ayuda de Dios logra estar por encima de esas situaciones de estrés o de esos estresores, vamos a vencer. Pero cuando usted está aquí y definitivamente el estrés se posa sobre su cabeza y no logra salir, reconozcamos el poder de Dios en nuestras vidas. Por último, esa es la expresión emocional de Dios, de Jesús, perdón. Y Jesús también tuvo una reacción física en el trauma que estaba experimentando. El tormento físico de la prueba y la agonía que estaba pasando le hicieron sudar profundamente. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué fuerte la forma en que Jesús experimentaba también físicamente el estrés y quizás el afán que tenía de lo que iba a pasar en la cruz. Si Jesús, que es nuestro Rey, emocionalmente se vio enfrentado a situaciones de estrés y físicamente tuvieron también una revelación, ¿cuánto más nosotros, que somos humanos, que no somos perfectos, pero solo de la mano de Dios podremos vencer? ¿Cómo podemos vencer? Cuarto punto dice: oír la voz de Dios a través de su palabra y obedecerle. Quizás muchas veces lo hemos escuchado: hermano, haga su devocional, hermano, no salga sin orar, hermano, saque 2 minutos al menos y ore. Cuando nosotros empezamos a oír la voz de Dios a través de su palabra, y más aún a obedecerle, que esta palabra se vuelva viva en nuestro corazón, seguramente que Dios empieza a trabajar y a sacarnos de estas situaciones estresantes. En Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Escribir la palabra de Dios en su mente no es porque yo vea simplemente un video, venga cada 8 días a la iglesia, es porque tomo tiempo en oír la palabra de Dios. Es porque me deleito en su presencia. Es como cuando estamos conociendo a alguien y salimos hoy, salimos mañana, queremos. Si yo no tengo un tiempo de intimidad con Dios, muy difícilmente voy a oír su voz. El quinto punto es: identifiquemos momentos en los que Dios le habla a usted y no obedecemos. Este es otro punto que realmente tenemos que pasar tiempo con Dios. Mateo 11:28, perdón. Les invito a que busquemos Mateo 11:28. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién me colabore, por favor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando pasamos tiempo con Dios y hacemos su voluntad, Dios nos garantiza lo siguiente y nos dice, porque yo creo en la palabra de Dios, cuando Él me dice: venga a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Eso nos lo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué vivimos entonces estresados? Si ponemos un Dios que me dice: hijito, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te daré descanso. ¿No es hermoso poder tener un Dios que nos dice esto? Vengan a mí, que yo les daré descanso. Yo les invito a que tengamos ese tiempo con el Señor, a que podamos escucharle, pero que saquemos realmente un momento para buscarle. Es lo que también queremos transmitir. El punto 6 es algo hermoso también que Dios nos llevaba a entender, y es: aprendamos a disfrutar la vida. Cuando aprendamos a disfrutar de las circunstancias, muchas circunstancias de estrés se van. Y aquí en Alemania he aprendido a vivir eso. No, que es que el invierno me estresa, es que el frío me estresa, es que se oscurece muy temprano. Y mi esposo me decía: aprende a disfrutar. Podemos ir a esquiar, podemos salir, podemos... Y Dios en su palabra lo dice en Juan 10:10. Juan 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Dios nos dice esto, Él no te dice que yo les voy a dar una vida más o menos. Tampoco quiere decir que nos tengamos tristezas, porque Dios es claro en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y la vida que Dios nos quiere dar es una vida en abundancia. Entonces, cuando tenemos estas situaciones de estrés, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé la fuerza para enfrentarlas, que nos dé la sabiduría para llevarlas, y que a través de su palabra y de las cosas que Él está haciendo en nuestra vida podamos salir victoriosos. El punto 7, aprender a descansar.
Dios también lo dice. Si tú no descansas, nuestra vida va a llegar a un colapso. En Éxodo 34:21 dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Es Dios tan sabio, nos ama tanto que nos dice también hay que descansar, no solo porque es el día del Señor, sino porque nuestro cuerpo lo necesita. Y tal vez descansar cuando tienes estrés, la mejor solución no es meterte a tu cuarto, voy a intentar dormir, porque el estrés no te deja. Haz actividades que te permitan desviar un poco ese estrés que tú tienes. Si tu descanso es, no sé, caminar, camina. Mientras tanto, ora y descansa en el Señor. Si tu descanso es cocinar algo muy rico y metal, hazlo. Pero descansa a través de actividades que permitan que esos factores de estrés o esos estresadores, como los llamaron, vayan saliendo de nuestra vida. Y por último, ¿me lo puedes cambiar? Por último, y para finalizar con el tema, ¿qué podemos hacer para que el estrés no nos controle? Hay 4 puntos que nos llamaron la atención y van enfocados precisamente a esta carrera de vida en la que estamos. Dice: baje la velocidad y haga los cambios necesarios para tener una buena salud física. Baje la velocidad lo que está haciendo. No quiere decir que usted, bueno, mañana empiezo a trabajar. Bueno, pero sí, si su vida, usted termina el día y dice, no, es que hoy no alcancé a hacer nada. Tal vez está haciendo ya del estrés que tiene improductivo con las cosas que está haciendo. Baje la velocidad y haga los cambios necesarios. ¿Alguien me puede ayudar a buscar, por favor, el Salmo 127:2? Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Sí, exactamente. Tenemos que ser sabios en aprovechar el tiempo. Tenemos que ser sabios en bajarle la velocidad en lo que estamos haciendo sin descuidar lo que estamos haciendo. Baje la velocidad y alimente su vida espiritual. Salmo 119:71. Se lo revisamos, lo dejo para que por favor lo revise. Cuando usted ha bajado la velocidad, ese ritmo de vida que trae, deténgase un momento y vea la verdadera razón del estrés. Estos 4 puntos son tan importantes para que digamos, oiga, acá está el factor estresante que está afectando mi vida. Deténgase y vea la verdadera razón del estrés. Deténgase y confiese y aléjese de los pecados conocidos que hay en su vida. Eso también es importante. Oiga, es que yo estoy pecando en esto y eso está trayendo estrés a mi vida. Voy a decir, no, es que yo tengo un problema con el alcohol, pero entonces cuando estoy con mi familia de mi esposo, ellos les gusta tomar y entonces yo no sé si tomar porque no puedo quedar mal con ellos o no tomar porque Dios dice que no os embriaguéis con vino. Entonces, deténgase y confiese y aléjese de los pecados conocidos que hay en su vida. Claro, esta situación genera estrés. ¿Quedo bien con la familia de mi esposo o agrado a mi Señor? Revisemos ese punto. Ceda. Cuando usted baja la velocidad, cuando usted se detiene, ahora ceda las circunstancias por las que está pasando al control soberano de Dios. Miremos Proverbios 21:1, por favor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiero me inclina, a todo lo que quiere me inclina. Yo les invito a que hagamos esto. Cedamos el control al Señor. Señor, yo no puedo con esto. Señor, a mí me quedó grande este problema. Señor, a mí me quedó grande esta situación. Toma tú el control porque tú eres rey. Y ceda a Dios sus derechos y expectativas. A veces nos cargamos tanto que el estrés es tan grande que creemos que podemos solucionarlo. Digámosle, Señor,
Tú eres el dueño de la situación, a ti entrego hasta las expectativas más pequeñitas que tengamos que nos generen estrés. Después que usted bajó la velocidad, se detuvo a pensar, se dio a ese yo interno para que el Señor entre a orar, reanude la marcha porque Dios nos anima a seguir. Reanude la marcha y viva en la presencia de Dios. ¿Tú puedes cambiar, por favor? Por último, y con lo que quiero que nos quedemos hoy, porque el Señor así quiere que en esta noche nos llevemos Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No nos olvidemos que el Señor es quien conoce nuestras cargas, quien conoce ese estrés y esos estresores que tienes en este momento, y al que decimos, Señor, hoy estoy trabajada y cargada, y Él nos hará descansar. Yo quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos por un momento, inclinemos nuestra cabeza y podamos decirle, Señor, hoy entregamos a ti las situaciones de estrés. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestros afanes, conoces, Señor, esos factores estresantes que están pasando. Y conoces también, Señor, a las personas que están aquí, Señor. Quizás la situación económica, la pérdida de un familiar, la soledad, el estar lejos de su país. Señor, tú conoces cada situación. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tomes control de cada situación y que podamos entregarlas a ti, Señor, para que tú nos permitas descansar en ellas, Señor, y poder salir en victoria. Te alabamos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús.